Buenas tardes, hermanos. Pues fíjense que hoy nos toca ver un tema muy interesante, un tema de verdad que sí deberíamos de meditar en ello, porque desafortunadamente pues hoy hay muchos personajes que se dicen cristianos, que inclusive utilizan la palabra de Dios como escudo y que por dentro de verdad son engañadores. Entonces, pues los invito de verdad a que ustedes abran su corazón, lo que vamos a compartir, lo que vamos a hablar y lo que vamos a ver referente a lo que estos herejes y falsos maestros, pues yo los voy a invitar a que confrontemos la falsedad y la mentira, mis hermanos. Que vamos a aprender a diferenciar cuando de verdad, pues, si realmente nos están diciendo la verdad de lo que la palabra dice. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Judas, en los versículos del 1 al 4 los vamos a leer, y dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, fíjense, pongan mucha atención en esta parte, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense bien, Judas, vamos a conocer un poquito de quién es Judas y déjenme compartir algo de historia de Judas, quién era y qué hizo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El autor de nuestra epístola se presenta como Judas, hermano de Jacobo. Dice que en el siglo I vivía un solo Jacobo en el mundo cristiano que podía ser nombrado así, sin necesidad de más introducción ni mayores detalles de referencia. Ahora, tiene que tratarse de Jacobo, autor de la iglesia homónima, ilustre líder y columna de la iglesia de Jerusalén. Un hombre que, según Flavio Josefo, era respetado por su piedad, tanto por judíos como por cristianos, y conocido como Jacobo el Justo. Fíjense qué interesante, quien sufrió el martirio apedreado por orden del Sanedrín. Fíjense nada más, si se acuerdan del Sanedrín, quienes juzgaron a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, ahora ellos siguen actuando precisamente de esa manera, pensando según ellos que pues están cumpliendo con la ley, y ellos mismos, si recordamos, con nuestro Señor Jesucristo lo quebrantaron una y otra vez, pero sigue este Sanedrín haciendo de las suyas, y pues a cuantos se dejen engañar, porque dice que en el año 62 después de Cristo él, y solamente él, era tan conocido en el mundo judio-cristiano del siglo I, que nada más nombrarlo Judas como hermano suyo, enseguida los lectores sabrían de quién se trataba. O sea, no era una persona anónima que no conocían en esa época, claro que no, sino que sí sabían de quién se trataba. Mire, y vamos a irnos a Gálatas 2:9, porque ¿qué es lo que nos dice Gálatas 2:9? Miren lo que nos dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí pues lo nombra, y también lo está nombrando en Hechos 12:17. Mire lo que nos dice su palabra. Hechos 12:17 también nos habla de ello. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y le dijo: haced ver esto a Jacobo,
y a los hermanos. Y también se está haciendo alusión a Judas. Ahora, a nosotros quizás nos suene algo menos el nombre de este Jacobo que el de Pablo, Pedro o Juan, pero seguramente no era así en las primeras décadas de la iglesia, cuando Jacobo actuaba como portavoz de la congregación de Jerusalén y cuando esta era la iglesia madre de la cristiandad. Ahora bien, el mismo Jacobo es llamado por Pablo el hermano del Señor, la cual hace probable que Judas también lo fuera. Y efectivamente el testimonio de los padres de la iglesia apunta precisamente en esta dirección. Tanto Clemente de Alejandría como Epifanio hablan del autor de nuestra epístola como de Judas, hermano de Jacobo, el hermano del Señor. Además, el testimonio de las propias escrituras apoya esta identificación, pues tanto Marcos como Mateo incluyen a Judas entre los hermanos del Señor. Mire, ¿no es este el carpintero, el hijo de Miriam y el hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? Esto lo podemos ver en Marcos 6:3. Ahora, Judas les escribió los llamados, es decir, aquellos a quienes la palabra de Dios ha invitado a la fe y ha tenido éxito en el propósito de llevarlos a la fe en Jesucristo. Si se fija, los llamados, para que luego no también vayamos a caer en esas malas interpretaciones que hacen precisamente una herejía y que le llaman la elección. Es que fue a los puros escogidos. Ahí ya, pues de ahí empezamos ya a ver lo equivocado que están. Está refiriéndose precisamente a aquellos que abrieron su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Por eso les dice a los llamados, no porque son los que eligió para salvación y otros para condenación. O sea, tengamos cuidado en caer en esa doctrina, porque por ahí también está el ruido de que es que pues tú sí fuiste llamado, pero tu esposa no fue, o tu esposo no fue llamado, tu esposa sí. No es cierto eso, mis hermanos. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió por todos, sí, por aquellos que abren su corazón, y eso no quiere decir que nuestros familiares que aún todavía no se dan la oportunidad de entregarse a nuestro Señor Jesucristo, abrir su corazón, no quiere decir que no la tengan. Entonces, cuidado con este punto y cuidado con esas falsas doctrinas. Ahora, no hay creyente de verdad, mis hermanos, que no haya respondido con fe al llamamiento de Dios. Si usted es un creyente de verdad, respondió con fe, ¿sí? Todos los que hemos sido recibidos por Dios como hijos suyos, hemos sido llamados por Él. Esta llamada es inseparable de la proclamación del Evangelio y nos habla implícitamente de nuestra condición previa en la que estábamos alejados de Dios, perdidos en nuestros pecados y encaminados hacia la muerte y el juicio. O sea que si seguíamos con nuestra manera de vivir precisamente, pues íbamos a acabar condenados, ¿verdad? Como ustedes saben, pues yo era muy religioso, de la religión popular, era una persona bien dedicada de verdad, y pues yo pensaba que siguiendo lo que yo había aprendido y lo que estaba haciendo, pues yo ya me tenía ganado el cielo, ¿verdad? Me lo merecía, porque pues yo estuve ahí con las adoratrices, donde precisamente se hacen las hostias, esas que se comen en la misa. Con todo respeto les comparto, pero pues llega Cristo a mi vida, su palabra, y me confronta porque pues yo iba a misa primero y luego venía, iba a misa y venía, y pasó un año así, hasta que pues el Señor en su palabra en Apocalipsis, cuando habla de frío caliente, ¿verdad? Pues yo me cayó el 20, yo dije, pues sí, cierto, o sea, que estoy jugando. O sea, allá sigo haciendo lo mismo y aquí me pongo el traje de cristiano, allá me lo quito, allá me hinco, me postro y sigo haciendo lo que siempre he aprendido y conociendo una verdad. Entonces vemos cómo es que nuestro Señor nos da esa oportunidad, nos llama y estamos precisamente pues hoy compartiendo esta palabra. Nuestra unión con Cristo es el mismo propósito para el cual Dios nos conserva. Dios nos guarda para que podamos ser la herencia de nuestro Señor. Aunque es cierto que Dios nos ama a nosotros, Judas precisamente acaba de decírnoslo, nos preserva principalmente por amor a Cristo, por eso, por ese amor, por ese sacrificio que hizo
Cristo por nosotros. Ahora, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo, mis hermanos. Es un proceso. Hemos hechos dignos herederos de Dios y rodeados de su amor paterno. Y nuestra firme esperanza es que el amor de Dios seguirá guardándonos hasta el día final, para que tengamos una amplia y generosa entrada en el reino eterno. Y eso lo podemos ver en Segunda de Pedro, mis hermanos, en el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, nos está diciendo que seamos pueblo de Cristo para siempre. Ahora, estas verdades son el pasado, el presente y el futuro de nuestra salvación. Mediante ellas, Judas evoca las ricas bendiciones que son nuestras en Cristo. Pero es posible también que esté señalando otra cosa: la diferencia entre el creyente auténtico y los supuestos cristianos que estaban abandonando la verdadera fe para seguir en pos de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque cuántas de las ocasiones, pues, pues está aburrido aquí, pues no se ve el mover del espíritu, pues dónde está el ritmo, dónde está, pues no tiene sabor, por llamarlo de una manera, porque pues desafortunadamente no sé qué esperan encontrar en una iglesia bíblica, una iglesia donde se enseña sana doctrina. Pues ellos vienen precisamente buscando cosas que en el mundo ofrece, y desafortunadamente hay iglesias de esa manera. Hay iglesias que se parecen más al mundo que a Cristo, aunque tengan el nombre, sí, que por ejemplo Sion y ese tipo de títulos que pues toman de su palabra, pero que cuando entras de verdad no tiene nada de verdadero, no tiene nada de sano, ¿sí? Así es de que muchos son los llamados, pero son relativamente pocos aquellos cuyo llamamiento es eficaz. Ahora, Judas especifica que los llamados que tiene en mente son los que han evidenciado la autenticidad de su elección por su perseverancia en la fe y su permanencia en Cristo, demostrando así que son el objeto del amor y del poder guardador del Padre. O sea, que a pesar de todas las situaciones que estaban enfrentando en esta época, nuestros hermanos seguían tomados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, seguían creyendo lo que la palabra de Dios decía, a pesar de ser perseguidos por esos precisamente que no estaban de acuerdo, ¿sí? ¿Cuántas de las veces nosotros vemos que llegan personas que desafortunadamente también caemos en esa falsa de la declaración de la fe? O sea, en este sentido, pues hacen su declaración de fe en el sentido de que ya hice la oración y ya soy salvo. O sea, y nos quedamos conformes con esa oración que hizo, y desafortunadamente ya no se les da seguimiento y ellos ya se quedaron salvos, siguen la misma vida de que cuando entraron salieron igual, y se van con esa idea en la mente de que pues yo ya soy cristiano. Y vemos desafortunadamente cómo esa palabra cristiano hoy en día también se ha prostituido demasiado, porque la generalizan, y desafortunadamente ahí van revueltos todas las sectas, porque también se dicen cristianas, y ahí está el montón de gente poniendo oído a todo lo que ellos enseñan, aunque no sea de la palabra de Dios, y toquen esas emociones y hagan caer desafortunadamente a las personas que un día ellos dijeron pues yo te sigo, yo te sirvo, y a final de cuentas pues sale su verdadera identidad, ¿sí? Cuando una iglesia, mis hermanos, está bajo la amenaza de falsos maestros, se producen muchas tensiones, confrontaciones y divisiones. Inicialmente esto puede producir la pérdida de todo gozo y de toda paz, ¿sí? Porque cuando ya los confrontas con su pecado, cuando la palabra, no, esto está mal, no está bien lo que tú estás diciendo, porque tienen doble vida, mis hermanos, no les molesta, y desafortunadamente pues tienen
tanta popularidad a veces dentro de la iglesia, que tienen pues a sus seguidores también, así como Satanás los tuvo cuando nuestro Señor pues prefirió el tener su reino y pues los echó, y ahí van muchos con él y pues están pagando ahorita las consecuencias y saben que ya son condenados. Así están este tipo de personas, desafortunadamente, ¿sí? Ahora, sin duda esta había sido la experiencia de los primeros lectores. Durante un tiempo su participación en la iglesia había sido motivo de mucha satisfacción y alegría, pero ahora se les hacía una montaña cada vez más que tenían que asistir a un culto a causa de las fuertes tensiones en el ambiente. O sea, decían, ¿cómo puede ser esto si nuestro Señor Jesucristo eso no nos enseñó, no lo aprendimos? O sea, no había paz en la iglesia. ¿Cuántas iglesias hay que no hay paz? Desgraciadamente, mis hermanos, esta no es una situación anormal, como lo demuestra una ojeada la historia de la iglesia, pero el creyente fiel que se echa sobre el Señor descubrirá que aún en circunstancias de conflicto eclesial, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es capaz de guardar su corazón y su pensamiento. Entonces vemos cómo la paz, o sea multiplicada, es la oración de Judas, nos está diciendo aquí. Pero él sabe perfectamente que hay mucha más probabilidad de que esta paz llegue a sus lectores a través de ¿qué? De su propia edificación en la fe y de su experiencia del amor de Dios, que a través de una resolución de conflicto con los falsos maestros, ¿sí? Sin duda, a juzgar por el contenido de la carta, lo que motivó principalmente a Judas a escribirla fue su consternación al enterarse de la nefasta influencia de los falsos maestros. Y sabemos más acerca de sus motivaciones y de su manera de ser que acerca de sus creencias. Sí, o sea, porque pues ellos decían una cosa y hacían otra, actuaban de diferente manera a lo que supuestamente enseñaban. Ahora, la poca información que tenemos sobre ellos se puede resumir de la manera siguiente: negaban al Señor de Jesucristo. No solamente esto, sino que su rechazo de la autoridad se hacía extensivo a los líderes de la iglesia, a los poderes angelicales. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:10, que dice así: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andaban en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. ¿Sí? Parece que se justificaban también diciendo que eran libres de la ley y ofreciéndoles esta misma libertad a otros. ¿Sí? Más adelante en el 19 les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Sí? Nos está también diciendo. Después parece ser que se presentaban o bien como profetas o bien como visionarios, que concedían más importancia a sus propios sueños que a la revelación divina, como esos profetas que hoy están diciendo. Entonces, una característica que todos los grupos heréticos de los tiempos apostólicos parecen haber tenido en común es que obraban a espaldas de los líderes legítimos de las iglesias, transmitiendo secretamente sus enseñanzas en las casas de los miembros débiles, ingenuos y disidentes de la congregación. Pero puesto que nuestra salvación es una obra de pura gracia, mis hermanos, no de mérito humano, y nos lo apropiamos solo por la fe, siempre ha habido en la iglesia aquellos que han convertido el evangelio en excusa para seguir practicando el pecado. Y de alguna manera, mis hermanos, diluyó la doctrina apostólica acerca del señorío universal de Jesús. Para concluir, hermanos, sea cual fuera la naturaleza exacta de su doctrina, queda claro que los que no quieren vivir según la ley de Cristo, sino que se entregan a sus propias concupiscencias, no pueden seguir acatando el señorío de Jesucristo. Los falsos maestros atentaban contra la santidad de vida del creyente y contra la plena autoridad de Jesucristo. Eran falsos tanto en su doctrina como en su práctica. Y Judas nos dice al respecto: despierten, cristianos, luchen por la fe. Dios les bendiga.